Buenas tardes. Yo soy la doctora Abril Maciel, soy adscrito al área de tomografía computada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y a continuación hablaremos acerca de la evaluación de la vía aérea a través de la tomografía computada. En los objetivos de esta charla se encuentran ilustrar la anatomía de la vía aérea superior a través de tomografía computada, abarcando sus divisiones, sus límites y el contenido de cada una de sus áreas. Y posteriormente realizaremos una revisión de algunos de los casos que se presentan en el hospital. Primero debemos conocer que la vía aérea superior abarca desde la región de la nasofaringe, que se encuentra inmediatamente posterior a la cavidad nasal, las coanas, y siguiendo caudalmente por la orofaringe y la hipofaringe. En esta área de la hipofaringe también encontramos muy íntimamente relacionada a la laringe, la cual vamos a estudiar con más detalle debido a su complejidad anatómica. Para empezar con la nasofaringe, como mencionamos, esto corresponde a la región más superior del tracto aerodigestivo. Esta región se considera trazando una línea a partir del paladar duro, como se muestra en esta imagen con la línea azul. Trazamos la línea en sentido posterior y el espacio de aire que se encuentra por encima de la referencia mencionada corresponde a la nasofaringe. En esta área, tejido escamoso, que básicamente es la mucosa que encuentra recubriendo a la región anatómica, el tejido linfático, que corresponde al tejido adenoideo, y los músculos constrictores, que por tomografía son difíciles de evaluar, pero pues son parte de la región. Más a detalle, tenemos aquí una imagen magnificada de la región de la nasofaringe, en la cual podemos identificar algunas estructuras. Dentro de las más importantes encontramos a los rodetes tubáricos, señaladas aquí con estas flechas de color azul. Los rodetes tubáricos van a estar dividiendo o están en medio de otras estructuras que corresponden a las aperturas de las trompas de Eustaquio de manera anterior a los rodetes. Son estas pequeñas hendiduras con aire que corresponden a las aperturas, y posterior a los rodetes se encuentran otras hendiduras con aire, señaladas con estas flechas, que corresponden a los recesos faringeos laterales. Es importante conocer las estructuras porque generalmente a nivel del receso faríngeo lateral es donde podemos encontrar el origen de neoplasias de la nasofaringe. En la región posterior se encuentra el tejido adenoideo, que en los pacientes adultos generalmente es de pequeño tamaño, es poco visible, pero en los pacientes pediátricos este es prominente y de contornos irregulares. Después de esta región vamos a encontrar a la orofaringe. Es la región comprendida entre la nasofaringe y la hipofaringe, básicamente desde la línea que trazamos a nivel del paladar duro hasta por arriba del borde libre de la epiglotis. Toda esta región tiene un recubrimiento mucoso. En su interior podemos encontrar a las amígdalas palatinas y linguales, que forman parte del anillo de Waldeyer, así como al paladar blando, a la úvula, que es la extensión más caudal del paladar blando, las glándulas salivales menores y los músculos propios de la región, que corresponden a los pilares amigdalinos y al músculo constrictor de la faringe. De esta región podemos realizar reconstrucciones volumétricas, como la que se encuentra en esta imagen, e incluso es posible estimar el volumen de la región para el estudio de diferentes patologías, como más adelante mencionaremos. Siendo más detallistas en esta región, tenemos dos cortes axiales de tomografía computada contrastada,
en la cual en un corte más cefálico podemos observar esta estructura de la línea media con densidad de tejidos blandos que corresponde a la úvula. Otras de las estructuras que encontramos es de manera lateral a ambos lados se encuentran las amígdalas palatinas, que en este caso pues son de tamaño normal en un paciente adulto. En el margen anterior de la orofaringe encontramos la base de la lengua, la cual también se acompaña de unas amígdalas, además las amígdalas linguales, y toda esta región pues debemos de lograr diferenciarla porque también hay patología propia de la base de la lengua que hay que pues, diferenciar. Después de esta región, caudalmente, encontramos una porción conocida como hipofaringe y anterior a la hipofaringe se encuentra la laringe, ambas íntimamente relacionadas entre sí. Como podemos ver en el corte axial, básicamente lo que se encuentra sombreado en color azul se corresponde con la hipofaringe. Estos prominencias de gas o de aire que se encuentran a ambos lados corresponden a los senos piriformes, los cuales se van a extender caudalmente y están delimitados o separados de la laringe por estos pliegues mucosos conocidos como pliegues ariepiglóticos, que veremos más a detalle en la revisión de la laringe. En sí, la hipofaringe pues ya corresponde más a la parte digestiva y no tanto a la vía aérea, pero por su relación con la laringe, pues hay que reconocerla y señalarla. Ahora, como mencionamos, la laringe pues requiere que tengamos un poco más de detalle en su estudio y además esta se va a dividir en otras 3 regiones, las cuales contienen diferentes elementos y su función también es diferente. En la primera región de la laringe se encuentra la supraglotis, la cual se extiende desde la base de la lengua, más o menos a este nivel. Aquí estamos viendo la lengua y las amígdalas linguales. Este es el borde libre del cartílago epiglotis o epiglótico, hasta el ventrículo laringio, que es el espacio aéreo comprendido entre las cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Toda esta región de aire con los cartílagos y el tejido blando correspondiente son parte de la supraglotis. En su contenido se encuentra el cartílago epiglotis, los pliegues ariepiglóticos, las cuerdas vocales falsas, el ventrículo laringio y los cartílagos aritenoideos. Con estos esquemas en corte axial podemos señalar algunas de las estructuras que mencionamos que corresponden a la supraglotis. Empezamos por la epiglotis. Aquí estamos viendo el borde libre de la epiglotis, señalado en este esquema de igual manera, el cual anterior a este cartílago se une hacia el hioides a través de un pliegue glosoepiglótico, el cual a su vez está recubierto por mucosa. En este corte axial no se logra identificar, pero sí lo podemos señalar en el esquema. En este mismo corte, en esta imagen, podemos ver que a ambos lados de la epiglotis, anterior a la misma, se encuentran 2 prominencias de aire que son conocidas como las valléculas. Las valléculas, y de ahí debemos separar esta otra porción con aire que se encuentra posterior a la epiglotis. Esto ya no corresponde a la laringe, sino a la hipofaringe y en sentido más superior todavía sería parte de la orofaringe.
En el siguiente corte, yéndonos en sentido caudal, encontramos los pliegues ariepiglóticos, que son pliegues mucosos a ambos lados de la epiglotis, y estos van a hacer la división entre hipofaringe con sus senos piriformes y la laringe. En este corte también podemos observar el que ya habíamos mencionado como el pliegue glosoepiglótico, y en sí esta región es conocida como el espacio preepiglótico. A ambos lados del espacio preepiglótico encontramos dos áreas con densidad grasa, que son los espacios paraglóticos. En estos espacios es importante siempre localizar su densidad homogénea y que sean simétricos, ya que a través de estos es posible la diseminación de lesiones tumorales hacia la región glótica. En este corte podemos observar con mayor detalle los espacios paraglóticos, parte de los pliegues ariepiglóticos, la región más inferior de los senos piriformes y una porción del hueso hioides. En el plano coronal, lo que vamos a buscar es el ventrículo laríngeo, que como mencionamos es el espacio aéreo comprendido entre las cuerdas vocales falsas que se encuentran en la región superior y las cuerdas vocales verdaderas, que estas están constituidas por verdadero músculo y no por mucosa, y se encuentran en la porción inferior. Esta imagen con aire de manera alargada que se encuentra a la derecha corresponde al seno piriforme, pero como mencionamos, esta región propiamente es parte de la hipofaringe y no de la laringe. Otras estructuras que se pueden ilustrar en esta imagen son el cartílago tiroides, que se encuentra parcialmente calcificado, el cartílago cricoides, localizado de manera inferior y con una morfología en esta imagen como si fuera una U, pero en realidad es un anillo completo. Y no se alcanzan a ver aquí, pero en la porción posterior y por arriba del cartílago cricoides se encontrarían los cartílagos aritenoides, que están en la parte posterior a ambos lados. La siguiente región de la laringe corresponde a la glotis, la cual se extiende desde la base del ventrículo laríngeo hasta 1 centímetro por debajo del mismo. En esta región básicamente encontramos a los músculos tiroaritenoideos, es decir, estos se insertan del cartílago tiroides en el vértice anterior hacia los cartílagos aritenoides a ambos lados y posteriormente, y corresponde también a los ligamentos vocales. En conjunto, los músculos y los ligamentos conforman a las cuerdas vocales verdaderas. Y en esta región, en este corte coronal, podemos identificar las cuerdas vocales verdaderas, el cartílago tiroides, el cricoides y la tráquea. En el corte axial tenemos una imagen obtenida a nivel de la glotis, en el que las cuerdas vocales se encuentran separadas. Entonces vemos que se extienden desde el vértice del cartílago tiroides, ahí surgen estos músculos que se extienden hacia la región posterior a ambos lados, hacia los cartílagos aritenoideos que están en esta región. Y esta parte corresponde a la glotis. Posteriormente tenemos la región subglótica o subglotis, que se extiende del borde inferior de la glotis, donde encontramos las cuerdas vocales, hacia el borde inferior del cartílago cricoides, este cartílago que obtenemos en este corte.
En sí, la región subglótica únicamente contiene al cartílago cricoides y a una mucosa que reviste toda la porción interna y es un cono mucoso. Ok, entonces en estos esquemas, en corte axial y coronal, una vista posterior, podemos observar al cartílago cricoides, que tiene forma de un anillo. A ambos lados se encuentra parte todavía del cartílago tiroides y el espacio comprendido entre cartílago tiroides y cricoides, como también lo podemos ver aquí, se considera la articulación cricotiroidea. Es importante conocer esta región porque en ella, en la porción más posterior, transcurre el nervio laringio recurrente y una lesión en esta región puede dañar al nervio laringio recurrente con la consecuente parálisis de una cuerda vocal, depende del lado que esté afectado. En el esquema coronal tenemos una visión de las tres regiones que ya hablamos, la región supraglótica, la región de la glotis y la región de la subglotis. Como podemos ver, básicamente es la glotis, donde se encuentran las cuerdas vocales, la que nos va a marcar la parte media de la laringe, nos divide las otras dos regiones y por en medio de entre las cuerdas falsas y las cuerdas verdaderas, que son las únicas que tienen músculo en realidad, se encuentra el ventrículo laríngeo. Ahora, conociendo la anatomía de la vía aérea superior, la cual pues puede llegar a ser un poco complicada y requiere de su revisión, podemos hablar de cuál es el protocolo tomográfico para la evaluación o el estudio de patología en esta región. Básicamente, el escaneo se realiza pues como una tomografía de cuello, desde la base del cráneo hasta la bifurcación de la tráquea y en la carina. Lo recomendable es realizar cortes de 3 milímetros de espesor y también lo más recomendable es que se realice el estudio con medio de contraste iodado endovenoso para tener una mejor diferenciación de diferentes estructuras del cuello, el cual sabemos pues es complejo, y poder valorar mejor el reforzamiento de la mucosa, de los trayectos vasculares y en caso de que se encuentre alguna lesión, pues también ver qué comportamiento tiene esta con el contraste. Se recomienda que la adquisición se realice a los 40 segundos posterior a la inyección del contraste y siempre realizar reconstrucciones multiplanares que nos ayuden a evaluar con mejor detalle las diferentes regiones de la vía aérea. Algunas técnicas especiales que podemos utilizar para el estudio de la vía aérea consisten en pedirle al paciente que realice una maniobra de Valsalva, como ya sabemos este esfuerzo, como si el paciente estuviera pujando, en el que lo que vamos a buscar es la apertura de la glotis, es decir, a nivel de las cuerdas vocales. Esto generaría a su vez una distensión del ventrículo laríngeo y de los senos piriformes, y con ello buscamos evaluar de mejor manera o con mayor detalle lesiones localizadas a nivel del vestíbulo laríngeo y o de la hipofaringe. También podemos pedirle al paciente que durante el estudio realice una fonación sosteniendo la pronunciación de una vocal. Con este método buscamos generar una aducción de las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Podemos evaluar la extensión de lesiones tumorales a través de la glotis, porque hay algunas lesiones transglóticas, y también sirve mucho para la identificación de parálisis de cuerdas vocales. Obviamente, cuando realizamos el estudio con fonación, también lo realizamos con el paciente durante la relajación, sin ejercer ningún sonido y también pues con una respiración tranquila, sin ningún tipo de esfuerzo. Y también tenemos la maniobra de Müller. Esta consiste en pedirle al paciente que trate de realizar una inspiración forzada, pero con nariz y boca tapados.
Esta maniobra generalmente la realizan los otorrinos durante la laringoscopia, pero también se puede adaptar a la tomografía y de hecho es algo que frecuentemente nos piden en el hospital. Y con esta maniobra buscamos que se genere una contracción de los músculos de la faringe. Básicamente se utiliza para valoración en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño y con ella realizamos mediciones de la orofaringe durante la relajación y durante la maniobra de Müller. En esto se busca ver qué tanto se colapsa la orofaringe al realizar la maniobra y dependiendo del grado de colapso, pues conlleva una valoración diferente en su síndrome y pues es parte del diagnóstico, aunque no es el gold standard o el diagnóstico definitivo para el síndrome. Hay muchas otras estudios o técnicas que se tienen que realizar en ellos para pues diagnosticarlos. Es importante en el estudio de la vía aérea con tomografía el realizar las reconstrucciones en volumen rendering que nos permite una valoración completa del trayecto de la vía aérea desde la nasofaringe. Incluso podemos ver en estas reconstrucciones las regiones, los senos paranasales, la cavidad nasal, la tráquea, la parte de los pulmones, y con esto pues podemos valorarlo en diferentes proyecciones. Otra ventaja de la tomografía computada en la vía aérea es que nos permite realizar navegación virtual, como en este ejemplo, en el que podemos seguir todo el trayecto de la tráquea desde la bifurcación en los bronquios principales, vamos ascendiendo a través de todo su recorrido, llegamos a la región de la glotis, aquí estamos viendo el cartílago de la epiglotis, y ya estamos a nivel de la orofaringe. Nos piden frecuentemente en el hospital que realicemos este tipo de reconstrucciones en pacientes que tienen cuerpos extraños, alguna lesión en el trayecto de la vía aérea, estenosis, tumores, etc. Ahora, para revisar algunos de los casos que se presentan en nuestra unidad médica, como les mencionaba acerca del síndrome de apnea obstructiva del sueño, es un estudio que nos piden en el cual nos enfocamos a nivel de la orofaringe. Este estudio lo piden más frecuentemente los cirujanos maxilofaciales, pacientes que tienen una mordida clase 2, que es cuando el mentón o la mandíbula es más pequeña que el maxilar, y esto genera pues un deslizamiento posterior de la lengua, de la úvula, y hace que el calibre de la orofaringe sea más pequeño de lo que debería. Y pues cuando el paciente está dormido, esto dificulta aún más su respiración, disminuye más el calibre de la vía aérea. Y por ejemplo, en este paciente podemos ver cómo la úvula prácticamente ya está contactando con la pared posterior de la orofaringe, ejerciendo o condicionando un bloqueo del paso de aire de la nasofaringe a la orofaringe. También vemos que las amígdalas palatinas de este paciente son prominentes, siendo un poco más prominente la del lado izquierdo. Se genera una irregularidad en el calibre de la vía aérea. Podemos verlo también en este corte axial. Y en estos pacientes es cuando realizamos la maniobra de Müller. Se genera un colapso de la vía aérea o a veces solo una disminución en el calibre de la orofaringe y se realizan mediciones de las dos tomas durante la relajación y tras la maniobra, y también se obtienen las reconstrucciones volumétricas con la obtención del volumen de estas áreas para determinar qué tan severo es la disminución del calibre o la obstrucción. Generalmente en estos pacientes realizan cirugía ortognática de la mandíbula y hacen una osteotomía de avance
con lo cual generan pues que se abra o se incremente el diámetro de la orofaringe. Otra de las patologías frecuentes que vemos en el hospital es la estenosis subglótica y desgraciadamente a raíz de la pandemia y los casos de intubación prolongada que se presentaron, pues estos pacientes se incrementaron bastante en nuestra unidad. Como en este caso podemos observar un corte a nivel de las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides, en el cual pues el calibre está conservado, la integridad de los cartílagos y de las cuerdas, pero en un corte más inferior, ya sobrepasando el cartílago tiroides, se observa una irregularidad en el calibre de la columna de aire, un estrechamiento concéntrico, y al pasar de esta región, el diámetro y la regularidad de la pared se recuperan. Se realizan las reconstrucciones multiplanares en corte sagital, coronal y las reconstrucciones en volumen rendering, en la cual se determina una franca disminución del calibre de manera concéntrica. En este caso es importante que nosotros reportemos a qué distancia de la glotis se encuentra esta disminución del calibre, el diámetro que tiene esta región, comparándolo con el diámetro normal para establecer un promedio de la estenosis, así como la longitud que tiene esta estenosis. Y si llega a haber alguna otra lesión en el trayecto de la vía aérea, pues de igual manera es necesario que se reporten. Generalmente pues les realizan dilataciones con balón a estos pacientes, pero es muy frecuente que se vuelvan a reestenosar y pues son pacientes que tenemos en seguimiento en el hospital. Casos menos frecuentes, pero que también se llegan a presentar como secuela de intubaciones prolongadas, son la formación de adherencias en la laringe. Como en el presente caso, podemos visualizar una pérdida de la morfología habitual de la laringe en un corte a nivel del cartílago cricoides, el cual pues se encuentra deformado. El cartílago tiroides no se logra ver de manera completa. Y en la vía aérea, en la columna de aire, encontramos una área central que pues hace que se pierda completamente la columna de aire. En el plano sagital observamos la misma región, justo por arriba del nivel de las cuerdas. Y esta pequeña imagen que vemos aquí en el plano sagital se corresponde en la reconstrucción volumétrica al defecto que se visualiza justo en medio de la columna de aire. Esto corresponde a adherencias laríngeas posterior a una intubación prolongada. Además, el paciente pues, tenía otras patologías, como podemos ver aquí, el esófago marcadamente dilatado, lleno de restos alimenticios que corresponden a una acalasia. No debemos dejar de lado la presencia de lesiones tumorales primarias a nivel de vía aérea, como en este caso una lesión localizada a nivel de la base de la lengua. Corresponde esto a una tumoración de la orofaringe que condiciona, o por su crecimiento posterior, condiciona un desplazamiento caudal del cartílago epiglótico. Crece principalmente hacia el margen izquierdo. Esto oblitera el espacio paraglótico. Hay una destrucción parcial del cartílago. Esta lesión irregular tiene un reforzamiento discretamente heterogéneo. Podemos ver también en el corte coronal cómo condiciona una disminución en el calibre de la vía aérea y cómo desplaza y contacta al cartílago epiglótico. Las lesiones tumorales pues, deben ser evaluadas siempre con medio contraste para poder delimitar mejor su extensión. Además de, pues, nos permite ver con mejor detalle la presencia de adenopatías infiltrativas.
También contamos con la presencia de lesiones metastásicas, secundarias a otras lesiones, principalmente, como en este caso, dependientes de glándula tiroides. Este es un paciente al cual cuenta con antecedente de carcinoma medular de tiroides. Se le realizó una tiroidectomía total. Sin embargo, en sus seguimientos, pues se vio que tenía alteraciones de las pruebas tiroideas. Se le realiza el estudio tomográfico con medio de contraste, en el cual se ve una lesión en donde debería estar el lóbulo tiroideo izquierdo, una lesión redondeada que realza de manera homogénea, tiene sus contornos parcialmente definidos, pero además hay otra lesión muy similar que crece hacia el interior de la vía aérea subclótica, disminuye el calibre de la misma, condiciona irregularidad de la pared, y se ve como de manera pediculada en el corte coronal, como lo estamos observando aquí. También se puede delimitar en el corte sagital y vemos que la lesión condiciona una estenosis bastante marcada de la vía aérea subclótica. Al hacer la extensión con una tomografía de pulmón, pues encontramos la presencia de numerosas lesiones nodulares sólidas de distribución difusa en ambos pulmones, las cuales pues podemos observar también en la reconstrucción volumétrica. Y en la reconstrucción volumétrica lo que más nos interesa es ver el daño que se genera a la pared de la vía aérea, como esta lesión condiciona una marcada irregularidad y disminución en el calibre. También podemos encontrar lesiones postraumáticas, como en este caso de un paciente joven que posterior a una riña pues, recibió una lesión en el cuello que le generó una fractura y deformidad del cartílago tiroideo. Podemos ver en el plano axial principalmente cómo se pierde la morfología o el trayecto habitual del cartílago tiroides, habiendo un hundimiento a nivel de donde debería de estar su vértice, una posterior prominencia hacia la izquierda, y en este corte que estamos un poco más superior, vemos que hay una disrupción de la continuidad. En el plano coronal se observa también, pues de manera irregular, que se ve más prominente el seno piriforme izquierdo, secundario a la deformidad que sufre la vía aérea. Y en las reconstrucciones volumétricas podemos ver esta área prominente, anormal, que no corresponde en sí a ninguna estructura en específico, y es secundaria pues, a la deformidad que ha sufrido el cartílago tiroides. Los siguientes dos casos no corresponden tanto a la vía aérea superior, a nivel del cuello, pero me interesó ponerlos porque son derivados de intubaciones pues fallidas o que han tenido ciertas complicaciones, y más ahora con los casos que hemos tenido de neumonía por COVID. Se han presentado casos como en este, en el que se generó una lesión de la tráquea y esta lesión se comunicó con el esófago, el cual se encuentra pues, muy distendido. Esta fisurita generó una fístula de la tráquea hacia el esófago, y se realizaron las reconstrucciones. Fue algo complicado identificar el sitio exacto de la comunicación, pero sí se lograron identificar en ambas reconstrucciones. Otra de las lesiones que desafortunadamente hemos encontrado son las laceraciones de la tráquea en pacientes que se presentan con importante enfisema subcutáneo a nivel del cuello, del tórax, con neumomediastino, incluso algunos se llegan a extender hasta el peritoneo. Al hacerles su estudio, bueno, primero se pensaba un neumotórax a tensión, secundaria que se coloca un catéter, etcétera, pero desgraciadamente, como en este caso, se encontró que se debía a una extensa laceración de la pared posterior de la tráquea,
incluso llegando hacia la bifurcación y abarcando al bronquio principal izquierdo. Podemos ver que la laceración se determina muy bien en las reconstrucciones volumétricas y de esta también se puede hacer su reconstrucción a través de una navegación virtual en la que se logra seguir el trayecto completo y prácticamente pues hasta el bronquio. A manera de conclusión, pues podemos decir que la tomografía computada multidetector para la evaluación de la vía aérea es una técnica de alto valor diagnóstico y complementaria a la fibrobroncoscopía, que sigue siendo el gold standard para evaluar estas lesiones en vía aérea superior. Nos permite realizar evaluación completa de numerosas patologías de diferente etiología, como vimos en los casos, y además nos permite realizar reconstrucciones multiplanares, así como volumétricas y la navegación virtual, que pues nos ilustra mejor las lesiones que podemos encontrar a diferentes niveles. Es indispensable que el médico radiólogo cuente con el entrenamiento para evaluar la vía aérea a través de diferentes herramientas, teniendo como base principalmente pues, conocer la anatomía completa de esta región para identificar cuando algo pues, se ha salido de lo normal y poder dar un diagnóstico oportuno a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.